Lo tenés en sala de Ya espera. lo estoy haciendo todo. Hola, buenas noches. La profe, ¿Cómo están? Perdón que los había dejado en sala de espera porque me quedó del examen. Me olvidé, le había programado la sala de espera el día del examen y hoy me olvidé de sacarla. A ver, un segundo que los termino de admitir a todos. Yo ya la anulé. Bueno, listo. Perdón por la demora en la sala de espera. Bueno, ¿cómo están? ¿Listos para arrancar la segunda parte? Están todos absolutamente silenciados. Bueno, supongo que ya todos vieron las notas. Lo que yo quería era no tomar tiempo de las clases de Zoom eh, para la revisión de examen. El que tiene dudas nos escribe y buscamos la forma de que si a alguien le queda cualquier duda con el examen. Igual todos pudieron ver la devolución, ¿no? Bueno, si es así, hoy vamos a arrancar con la segunda parte de la materia, que tiene en contenido bastante poco que ver con la primera, porque vamos a empezar a hablar de concursos y quiebras, que es una materia, yo casi les diría que muy distinta a la primera parte. Para mi gusto, por lo menos, es bastante más entretenida. Espero que para ustedes también. Porque vamos a hablar mucho más de la empresa, que supongo que es un sujeto. El ojalá de Eliana me parece que no le fue entretenida la primera parte. Bueno, estamos de acuerdo. A mí tampoco me gusta mucho la primera parte, pero en el marco de una carrera universitaria uno tiene que estudiar muchas cosas que necesita manejar aunque no sean tan entretenidas. Espero que esta parte les guste más, por lo menos a mí me gusta mucho más. La parte de concursos y quiebras está más vinculada a la vida de la empresa, que supongo que es un ámbito con el que ustedes en gran medida se van a vincular, los que no están ya vinculados. A ver, hay una serie, lo que pasa es que tengo muy pocos con pantalla, con cámara activada. ¿Quiénes trabajan o trabajaron en una empresa? Grande, chica. Yo, profe. No sé, Leandro. yo, profe. Ah, bueno. Entonces esta segunda parte les va a ser más entretenida porque la empresa va a ser nuestro sujeto por excelencia. Y vamos a hablar de la empresa en una situación bastante particular. Bueno, Eliana en un estudio contable, en el estudio contable trabajan con muchas empresas. Vamos a hablar de una situación muy particular de la empresa, que es cuando está en cesación de pagos, a veces se suele hablar de insolvencia, crisis financiera. Hay distintas formas de llamarlo. Hoy vamos a tratar de empezar a precisar un poco los conceptos porque a veces no todo es lo mismo. Pero tenemos que hablar de esa realidad que les diría que hoy, en este momento puntual que estamos viviendo, está bastante generalizada. Son muchísimas las empresas que hoy en día están en cesación de pagos, porque en gran medida producto del aislamiento y de la propia retroacción de la demanda que provoca una enfermedad. A ver, aunque acá no hubiese habido cuarentena ni aislamiento, la gente estaría consumiendo menos, pues estaría saliendo menos. Supongo que todos nosotros, más allá de cómo le toque transitar esta época, sale lo menos posible. Ninguno de nosotros quiere hoy en día salir, ir a estar con mucha gente. Entonces todo eso llevó para atrás la demanda. No sé, Eliana, Martín, no lo veo a Gastón, los que son del interior, por lo menos las noticias que a mí me llegan del interior están peor que acá. No sé, a ver, aprovechando que acá tenemos en el curso
Claro, pero la actividad económica, ¿cómo está en el interior? A ver, que la tenemos. Ah, bueno, ustedes. No, nosotros acá en el interior tengo mala conexión, pero bueno, Se se ve. escucha. Eh, la actividad acá está muy relacionada con lo que es el campo y por suerte la actividad agropecuaria no paró nunca. En estos 200 días de pandemia no paró. Claro, claro, Así usted que está sí, en la zona parte agrícola. de comercio, sí, está muy complicado la parte comercial y hay sectores que sí, a nivel país están parados, pero lo que es el rubro agro siguió en actividad, digamos. Claro, todo el agro que vende y que en gran medida vende en dólares, claro, no está mal. Si la cosecha más o menos anda, el agro puede estar bien. Pero a ver, las referencias que a mí me llegan por lo menos del interior, hay lugares donde están bastante más complicados y en Buenos Aires estamos complicados. Hay una gran parte de la actividad que está frenada totalmente y no sabemos cuándo puede volver a arrancar. Eh, y muchos rubros que uno a veces ni los piensa, pero que van desde la gastronomía, que arranca a media máquina con las mesas en la puerta o el delivery, pero que no alcanza para cubrir los costos, ni que hablar del turismo, la hotelería, el transporte. Hay una gran cantidad de rubros que están absolutamente frenados. A ver, Eliana, vos me decís allá, ¿vos dónde estabas? No estabas en Rufino. Ah, en Rufino mismo. Ahora, actividades, por ejemplo, no sé, está bien, no es lugar turístico, pero la hotelería funciona. Hay dos están abiertos. Bueno, a ver, bueno saberlo. Nos iremos todos de vacaciones a Rufino. Eh, las referencias que, a ver, que nos llegan, a veces las que llegan al estudio por algún vínculo profesional, muestran una situación compleja. Y en Buenos Aires, a ver, pensemos, los shopping están todos cerrados. Eso es muchísima actividad frenada. Uno dirá, bueno, a ver, hay comercios abiertos, uno puede comprar cualquier cosa, pero hay mucha actividad frenada. Eh, hay mucha actividad que no está frenada del todo, pero que no está cubriendo los costos. Todo lo que es gastronomía, aunque ahora hay una pequeña apertura, no cubre costos. Está bien, está mejor que si estuviera cerrada, pero no llega a cubrir los costos de sueldos. Entonces, todo esto nos está llevando a una situación especial que no venía bien, porque no se olviden que nosotros en diciembre del año pasado se sancionó la ley de emergencia. O sea, en diciembre, mucho antes de la pandemia, nuestro Congreso dijo que estábamos en emergencia económica y financiera. ¿Qué es lo que primero afecta a las empresas en la emergencia económica? Esta o cualquier otra que toque, general como es esta, o particular, porque a veces el problema es de una empresa. Y lo primero que pasa es que se deja de cobrar, porque los clientes no pagan. A lo mejor Gastón hablaba del agro. El agro quizás es una gran excepción, porque el agro, el ingreso más fuerte viene del exterior. Y hoy yo diría que en el mundo los alimentos se están empezando a convertir en commodities. Yo creo que además el agro va a ganar porque van a subir en el mundo el precio de los alimentos. Siempre que hay en el mundo una crisis global como es esta, como pudo haber sido una guerra, los precios de los alimentos suben. Con lo cual es probable que el agro sea un beneficiario, un beneficiado de esta crisis, pero la mayor parte de las actividades no. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Y acá varios me levantaron la mano y dijeron que trabajaron en la empresa. Lo primero que empieza a pasar es que se corta la cadena de ingresos. Uno, Profesor, sí, ya que estamos hablando del agro, tenemos un caso para ejemplificar la materia de quiebra con el caso Vicentín. Lo podemos poner en práctica. claro. Bueno, a ver, vamos a hablar de Vicentina a lo largo del cuatrimestre porque es un tema que da, desde el punto de vista académico, lo vamos a tocar, ¿no? Pero vamos a hablar de Vicentina. El tema es cuando se empieza a cortar la cadena de pagos, que vuelvo a decir, el problema puede ser general, puede ser en un rubro, por ejemplo, le pasa al campo cuando viene un año de sequía,
O cuando viene un año de dólar barato que con las exportaciones no llega a cubrir los costos. Y pasa muchos rolos, y a veces es particular, a veces falencias de una propia empresa que porque no se supo reacomodar, sabemos que hoy los cambios son cada vez más vertiginosos en la actividad, cuando una empresa no se sabe acomodar a los cambios, del éxito al fracaso puede haber un año y medio. Una empresa que le va muy bien, a veces si no se reacomodó a los cambios, en un año y medio no hay más empresa. Hoy, al margen de la crisis general, estamos viendo que hay un cambio en el comportamiento de todos nosotros que es evidente. Creo que ya todos nos vamos acostumbrando, todo se pide por internet, desde el teléfono. Y la empresa que no se acostumbre a vender por internet va a desaparecer. Los clientes ya no van a ir a comprar. El otro día me contaba mi socia que está viviendo en Suecia, que allá todo, hasta la ropa se compra por internet. Que los shopping en realidad son vidrieras para que la gente vaya y mire la colección que sacó tal o cual marca, pero la compra no se hace en el local. Entonces, si una empresa no se empieza a acomodar a todo eso, también en un momento entra en una crisis personal. Entonces, ¿de qué vamos a empezar a hablar hoy? Y vamos a hablar todo lo que queda del cuatrimestre. También vamos a hablar del crédito, que es el único punto en común con lo que vimos hasta ahora. Hasta ahora veníamos hablando del crédito. Pero ahora vamos a pasar a hablar de la falta de crédito. Acá Mica me dice que es una prueba de las empresas cómo se insertan en el comercio, por supuesto. Y de que hay, a ver, y también hay empresas que de toda esta situación sacan ganancia, no, y no lo digo mal, lo digo en el buen sentido, que son inteligentes, se acomodan y encuentran nichos que antes no existían. Estamos en un momento de reconversión, estamos en un momento de crisis. Los momentos de crisis también son momentos de grandes negocios. Grandes negocios para el que tiene la agilidad de reacomodarse rápido a esto. Pero al margen de la situación a la que estamos acostumbrados, es cierto que en este momento la crisis afecta a todos. ¿Por qué? Porque aún al que uno dice, yo tengo un cliente que es una cadena de farmacias. Yo lo primero que pensé, bueno, la verdad que yo tengo muchos clientes muy golpeados, por esto tengo clientes que todavía no están trabajando. Y uno dice, bueno, las farmacias dentro de todo, eso no cerraron nunca. Sí, la facturación se cayó a la cuarta parte. ¿Por qué? Porque la gente, salvo que tenga algo de emergencia, no va al médico ni compra remedios. Tenemos otro cliente que es una clínica. La facturación de la clínica, que uno diría en este momento, que depende de los médicos, se fue a pique. Porque nadie va al médico si no es una urgencia. Ahora, contra eso, las prepagas están ganando muchísimo dinero. ¿Por qué? Siguen cobrando lo mismo de sus clientes, pero no gastan, porque si los clientes no van al médico, las prepagas no tienen gastos. Entonces, hay todo un reacomodamiento de la economía. Ahora, ¿esto cómo repercute en algunos casos concretos? No hay ingresos. O no hay, o hay un poco, como les contaba en la farmacia. La farmacia no cerró, pero no entra plata. Obviamente, si la farmacia, o las farmacias, en este caso es una cadena, venían trabajando en el límite, porque convengamos que todos venían trabajando en el límite, si pasan a meter la cuarta parte, no cubren los gastos. No alcanza para pagar los sueldos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace un empresario? Y acá a ver la respuesta de los que trabajan o trabajaron en empresas. ¿Qué es lo primero que hace un empresario cuando le empieza a faltar el dinero? Préstamos, Mica, muy bien. ¿Qué más? Refinancia la deuda que tiene. Refinancia la deuda que tiene. O sea, a ver, a veces me gusta a mí bajarlo a la calle. Llama a los proveedores habituales y le dice, mirá, yo te venía cubriendo a 15 días, pero lo tenemos que llevar a 21 porque no llego. O, mirá, de acá te empiezo a pagar, hacemos un plan de pagos a 24 meses. O peor, mirá, no sé qué puedo hacer, yo te sigo comprando, te pago el contado, ese paquete esperemos 3 o 4 meses que esto aclare y vemos cómo te puedo pagar. ¿Le suenan estas formas de renegociar? No sé si a alguno le tocó vivir una empresa en este tipo de situaciones. Pero después también los impuestos se dejan de pagar.
A ver, es lógico. Yo tengo 100 pesos, tengo que pagar 120 de sueldo, veo cómo negocio con los empleados, primero están los empleados. Los sueldos, los impuestos se pagarán después. Hay días que no llego a cubrir el banco y entran cheques. Entonces empieza la ronda de llamados a los que tienen los cheques para decirles, no, mirá, ustedes ya saben lo que es un cheque. Aguantámelo una semana más porque si lo depositas hoy no tiene fondos. O el llamado al gerente del banco, mirá, yo sé que todos ustedes saben lo que es el descubierto. Tengo 100.000 pesos descubiertos, pero me paso, necesito que me des 150. Y el gerente del banco está entre el brete, empezar a rebotar cheques y perder un cliente que se cae o darle un poquito más de crédito. La situación de crisis empresaria es esta. ¿Quiénes han trabajado en alguna empresa que pase por situaciones así? Ninguno. Todos sé que tienen suerte y trabajan en empresas más solventes. Esta situación es cotidiana, por lo menos yo que trabajo hace 30 años con empresas, es habitual. ¿Por qué les cuento todo esto? Más allá de que esto es como la entrada a la materia. Porque ustedes van a estar muy vinculados a la empresa. Como contadores, como licenciados, van a estar vinculados a las empresas. Los que trabajen en el estudio contable, como Eliana, o tengan su estudio contable, a muchas empresas. Algunos serán empleados de empresas o gerentes. Y yo creo que hay un rol muy importante del profesional ante estos cuadros. Porque el empresario, cuando empieza a caer en este derrotero que es como una seguidilla, al principio es un atraso, después son dos, y en general el empresario lo niega, no reconoce la situación. No, ya va a pasar, el mes que viene voy a vender más y lo voy a pagar y me va a entrar un crédito y estoy negociando con un cliente. Siempre cree que lo va a superar y cada vez se está hundiendo más, porque se suma otro problema, que es el costo financiero. Todos ustedes me dijeron, ¿qué hace el empresario? Se endeuda. Cuando yo me endeudo, pago intereses. Con lo cual, si antes de endeudarme yo tenía un comercio, una industria o lo que fuera, que no cubría los costos, imagínense si empiezo a agrandar los costos con intereses, sea bancarios, de deuda privada o de lo que fuera. ¿Se van, aunque sea imaginando la situación? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hablar? sí, por ejemplo, por ejemplo, estoy en la parte de contabilidad y en el mes de septiembre la empresa vendió, pero el volumen de venta no alcanzó a cubrir el costo fijo que se tiene por mes. O sea, el punto de equilibrio, la venta fue mucho más baja. Claro. Así que ya el aire que se respira en la empresa es bastante denso porque no se están cubriendo los costos. Y es una cosa terrible. Claro, yo me imagino porque cuando no se cubren los costos, lo primero que uno dice, bueno, el empresario, ¿hasta qué momento va a seguir trayendo dinero que él tiene reservado fuera de la empresa para sostener las pérdidas? Y en qué momento va a decir, bueno, hasta acá llegué y la empresa cierra. Sí, esperemos. No, no, esperemos que no en la tuya. Sí, por eso. A ver, me siguen escuchando porque ahí está, se me había quedado como colgado el Zoom. Entonces, esta es una problemática muy habitual. Los que trabajamos con empresas estamos acostumbrados a verla. ¿Me están escuchando, no? Sí, pero se lo escucha, pero no se lo ve. Va, por lo menos yo no lo veo. No, no se pierden tanto en no verme. Yo los tengo a todos congelados, con lo cual algo pasa con mi Zoom. Entonces, esta situación de la empresa, que lamentablemente suele pasar, no a todas, pero en algún momento un cuadro así. Y con mucha más razón pasa cuando en momentos como este, donde la cadena de pagos está cortada, donde, a ver, todas las empresas venden menos, entonces pasa como, recién nos contaba, no sé el nombre de la compañera que nos estaba contando que la empresa no llega al punto de equilibrio, y pasa en muchas empresas, en las farmacias que yo les contaba, obviamente cuarta parte de las ventas no llegan al punto de equilibrio.
Entonces, ahí es donde vienen las soluciones de las que vamos a hablar a lo largo de esta materia, que son el proceso concursal. El proceso concursal es un proceso de emergencia. ¿Qué quiere decir emergencia? Excepcional. No es algo para cualquier caso, sino que es para cuando una empresa está en esta situación. Obviamente nos damos cuenta, claro, ahí nos dice, están escribiendo que trabajan en el portal instrumental, las ventas están paradas. Imaginémonos si una empresa que vende instrumental no vende. O sea, está la actividad parada. Con lo cual, hoy tenemos un problema genérico. Obviamente, el problema genérico golpea de distintos modos. Pero siempre, aunque no haya problemas genéricos, tenemos empresas que se encuentran con esto, que no cubren los costos. Se cayeron las ventas se pueden caer por un problema sistémico como el que hay hoy, o porque esta empresa quedó fuera de contexto, o porque a veces hay fallas operativas, por ejemplo, los vendedores no venden, o una empresa se vuelve antieconómica porque no consiguen producir a los bajos costos que deben producir para ser rentables. Entonces los costos se van para arriba y no da el valor de venta que a veces no impone el mercado. Puede haber muchas razones que lleven a una empresa a esta situación de crisis financiera. ¿Cuándo hablamos de crisis financiera? Cuando no se pueden, empieza a haber problemas o desfasaje entre los ingresos y los egresos. Con lo que entra no alcanza para pagar lo que debe ser. Ahora, esto es una crisis financiera. Acá vuelta dice recortar los gastos de la empresa. A ver, normalmente uno empieza a recortar, pero siempre hay un límite. Es como si yo digo, a ver, supongamos que yo tengo un comercio, la farmacia de la que estaba hablando. Bueno, a lo mejor si tengo 25 empleados, puedo decir, bueno, reduzco a 10. Pero yo, mal que bien, tengo que atender los 3 turnos, es una farmacia 24 horas, y necesito a alguien en la caja, con lo cual hay una dotación mínima que no la puedo bajar. A eso se suman problemas contextuales. Por ejemplo, hoy yo no puedo despedir gente porque está prohibido despedir. O sea, siempre recortar gastos es una variante, pero no es la única, y muchas veces el empresario es el primero que dice, a ver, recortar gastos puede no ser la mejor solución. Yo no soy empresario, pero muchas veces escuché decir a clientes, empresarios que dicen, cuando viene la crisis, lo peor que puedo hacer yo es dejar de comprar. Porque la primera tentación que tiene el empresario, el comerciante, ¿cuál es? Decir, bueno, compro menos, así bajo los números de... Si yo empiezo a quedar sin stock, mi venta se va a ir a pique. Yo lo peor que puedo hacer es achicarme. Achicarme en buen sentido, sí, pero achicarme es ser... no encuentro la palabra. Ser más ejecutivo, ser más eficaz. Lograr los resultados con menores recursos, pero no puedo lograr menos resultados, porque si no empiezo una caída que va a terminar de todas maneras en el cierre de la empresa. Ahora, yo acá me estoy un poco metiendo en cuestiones que ustedes las deben haber visto en materias de administración de empresas, porque todos estos mecanismos, cómo reestructurar una empresa, porque a veces lo primero que tiene que darse cuenta el empresario es que, bueno, así no va. Saquemos de lado una crisis sistémica como esta por una pandemia. El empresario lo primero que debería darse cuenta en algún momento es que el negocio no va. Acá contaba recién una compañera nuestra, están vendiendo por debajo del punto de equilibrio. Bueno, algo falla. O tienen que achicar los costos para que el punto de equilibrio esté más abajo, o tienen que vender más. Pero insistir no tiene sentido porque cada mes estamos más enterrados, cada mes más endeudados, cada mes debemos más impuestos. Hace 1 año y medio, 2, estuvimos en una charla, a lo mejor ustedes lo deben conocer, a Javier Vicuña, que habrá sido profesor de alguno de ustedes, sé que era de una materia de administración, no sé si principios. En una charla que él daba con el enfoque desde el licenciado en administración, cómo manejarse ante la situación de insolvencia. Ante esta situación, no sé si de insolvencia, por lo menos de crisis financiera. Y toda la primera charla describió el problema. Yo reconozco una precisión absoluta en cómo lo describió. Es lo mismo que yo había visto
en mis clientes durante muchos años. Esa situación que normalmente el empresario primero niega y a veces cuando reconoce ya está. Por eso hay un rol muy importante de ustedes como futuros licenciados o futuros contadores. Acá veo que escriben cosas en el chat, pero no quieren ni tocar porque tengo el Zoom que se quiere colgar, por eso no puedo ni tocarlo para verlo. Entonces, ¿cuál es el rol? Ustedes creo que son los encargados, el día que sean profesionales, en ver estos problemas antes que el empresario. Porque el empresario siempre es un optimista por naturaleza que cree que lo va a superar con que el mes que viene van a levantar las ventas. Y a veces el profesional, el contador, el licenciado de administración son los que ven que no, que cada mes vamos a estar peor. Cada mes vamos a estar más endeudados, vamos a deber más impuestos. En un momento, no sé, la AFIP presiona, entonces es una moratoria ante AFIP que sabemos que no se va a pagar. Entonces, ese es el cuadro que yo quisiera que ustedes el día de mañana sepan reconocer. ¿Y de qué vamos a hablar en esta materia? Bueno, de herramientas. Yo a veces defino a la ley de concursos y quiebras, la ley 24.522, de la que vamos a empezar a charlar hoy, la suelo definir como una caja de herramientas. Es eso. ¿Herramientas para qué? Para superar esta situación que estamos describiendo. Vamos a ver que un proceso concursal, por empezar, me va a dar tiempo, porque me va a frenar todo y me va a dar tiempo para recomponerme. Gastón hablaba hace un rato de la empresa agropecuaria. Bueno, en empresas que a veces dependen de un ciclo productivo de 6 meses, de un año, ganar un año es la diferencia entre la vida y la muerte. A lo mejor una cosecha tremenda que me mandaría a la quiebra, yo apuro un proceso concursal, gano un año, y si el año que viene tengo una buena cosecha, pago todo lo que debí y salgo adelante. Entonces el proceso concursal, que lo vamos a esperar de a poquito a lo largo de la materia, es un proceso que me va a dar tiempo, me va a abrir una vía para negociar cómo pagar lo que debo. Y finalmente, si las cosas van bien, me va a permitir salir adelante y recuperar esta empresa y superar este estado de insolvencia o cesación de pago. Primero vamos a empezar como a delimitar algunos conceptos. Hasta acá venimos hablando de crisis financiera. Yo, crisis financiera es cuando con lo que me entra no me alcanza para pagar lo que sale. Hay un concepto que es un poco más contable, que después los abogados lo han tergiversado un poco, que es la insolvencia. ¿Alguien se anima a decir qué es para, o qué les parece que es la insolvencia? ¿Nadie se anima? ¿A qué llamarían como contadores decir que una empresa es insolvente? Que no tiene la capacidad de afrontar sus pagos, sus deudas. A ver, vamos en camino, muy bien. A ver. ¿Nadie más se anima? No sé, Macarena, ¿te estás hablando o estás silenciada? Bueno, no, pensé que a lo mejor alguien se animaba a decir algo. Falta de liquidez, profe. A ver, la falta de liquidez quizás se confunde un poco más. Y el crédito. Ahora, a ver, por ahí empezamos a ir. Pero en realidad cuando hablamos de insolvencia es un concepto más contable. Alguien ha definido la insolvencia como la situación cuando yo tengo más pasivo que activo. Claro, falta de activos sería. Claro, insolvencia cuando yo tengo más deudas que bienes. O sea que aunque vendiera todos mis bienes no puedo pagar lo que debo. Eso es la insolvencia contable. Ahora, en derecho, cuando se empezó a estudiar, históricamente se llamaba régimen de bancarrotas. Hoy se habla de régimen de insolvencia.
a pesar de que no se usa el concepto de insolvencia nuestro. Se toma otro que se parece más a la cesación de pagos. Se empezó a elaborar un concepto, alguien ahí dijo crédito. Y el crédito es un concepto importante porque yo a lo mejor no tengo activo, no tengo bienes, pero tengo crédito. ¿Saben dónde viene la palabra crédito? De creer. O en otras palabras, yo no tengo con qué pagar, pero el mercado me cree. Entonces me prestan. Entonces supongamos que yo no tengo activo, pero tengo proveedores que me dan crédito y me esperan, porque confían en mi proyecto. Pero yo no estoy en cesación de pagos, a pesar de que técnicamente podría ser insolvente. ¿Se empieza a entender esto? Bueno, además ahora de rato se me quedan congelados, pero la idea entonces, ¿cuál es? La insolvencia es como una cuenta matemática. Si yo debo más que lo que tengo, soy insolvente. Sin embargo, la cesación de pagos va para otro lado, porque puede ser que yo deba más que lo que tengo, pero me dan crédito, me esperan. O bien, a ver, vamos a suponer que yo tengo un crédito a pagar en 20 años. Y bueno, obviamente yo sumo todo lo que tengo que pagar en 20 años, eso es más de lo que tengo, pero yo a lo largo de los 20 años lo voy a ganar. ¿Sí? O vamos a suponer que, no sé, alguno de ustedes está pagando un crédito a largo plazo, pero tiene un sueldo y con un sueldo puede cubrir la cuota. Entonces, ¿son insolventes? Sí, porque tienen más deudas que bienes, pero no están en cesación de pagos porque generan los recursos para pagar. Y también puede pasar al revés. Vamos a suponer que yo tengo bienes, tengo un campo de 1.500 hectáreas, pero hoy lo pongo en venta de acá que venda el campo. Y tengo deudas que en proporción al campo son insignificantes, pero no las puedo pagar. ¿Sí? Vamos a suponer que, no sé, a ver, yo tengo un campo, lo tengo en venta, el campo vale $1.000.000 y yo tengo deudas por $50.000. Solvencia me sobra, pero no tengo con qué pagar los $50.000. ¿De acá que alguien me compre el campo? Entonces, ¿se entiende cómo no es lo mismo insolvencia que cesación de pagos? Insolvencia es una simple comparación del activo con el pasivo. La cesación de pagos es una situación fáctica en la que yo no puedo pagar. ¿Sí? ¿Alguien quiso decir algo? Entonces, de lo que nosotros nos vamos a ocupar en esta materia es de la cesación de pagos. Porque en el fondo, si el empresario está insolvente pero tiene crédito, bueno, no es nuestro problema. Finalmente, a ver, no hay problema ahí. El problema es cuando no puede pagar el empresario. Y no importa si tiene bienes o no, no puede pagar. Ahí estamos en problemas. Ahora, hasta acá, claro, todo es muy lindo, pero nosotros necesitamos definir la cesación de pagos. ¿Y por qué la necesitamos definir? Porque vamos a ver que la ley 24.522, que trae procedimientos excepcionales, reglas muy excepcionales, vamos a ver que siempre es una ley de excepción, no es la regla general. Esto se aplica a muy pocos casos, pero claro, tengo que saber a qué caso se aplica. ¿Y a qué caso se aplica? Me lo define el artículo 1 de la ley. Yo ahora se los leo. Lo que les pido es que traten de las clases próximas de tener la ley de concursos y quiebras a mano. Vamos a trabajar mucho con la ley. Que tengan en cuenta que ha tenido reformas, la última reforma importante del 2006 y después tuvo alguna reforma menor. Con lo cual, una ley del 2006 para acá les sirve. ¿Qué dice el artículo 1? El estado de cesación de pagos, cualquiera sea su causa y naturaleza de las obligaciones que lo afecte, es presupuesto para la apertura de los concursos regulados en esta ley.
Entonces la doctrina llamó a este estado de cesación de pagos que todavía no terminamos de definir. Lo llamó presupuesto objetivo. O sea, si yo les preguntara a ustedes cuál es el presupuesto objetivo de los concursos, el estado de cesación de pagos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poder aplicar los procedimientos de esta ley solo cuando hay cesación de pagos. Si no hay cesación de pagos, esta ley no tiene nada que hacer. ¿Se entiende esto? Es como, yo abro la ley, lo primero que veo es la pregunta, ¿la empresa está en cesación de pagos? Si la respuesta es no, cierro la ley y voy para otro lado. Si es sí, sigo leyendo a ver qué podemos hacer por esa empresa. Entonces, en esta materia vamos a hablar de la empresa en cesación de pagos. ¿Qué? No. A ver, ¿ustedes me están escuchando bien, chicos? Háganme aunque sea con la cabeza, un sí. Sí, profe. Lo que sí está congelado. Bueno, vamos a hacer, sigo un poco, si ven que no escucho, avísenme y, bueno, corto la clase y me vuelvo a conectar. O pruebo conectarme en otra computadora a ver si va mejor. Entonces retomo. Estado de cesación de pagos lo llamamos el presupuesto objetivo. Si yo en el examen les pregunto, ¿cuál es el presupuesto objetivo de los concursos de quiebra? El estado de cesación de pagos. Porque es dirimente. Si no hay cesación de pagos, cierro la ley. Obviamente, como todo, vamos a ver que tiene alguna excepción. Si hay estado de cesación de pagos, sigo leyendo porque acá puede haber una solución. ¿Sí? No puede haber un concurso preventivo ni una quiebra si no hay cesación de pagos. Ahora, que haya cesación de pagos, ¿quiere decir que tiene que haber un concurso o una quiebra? No. El concurso de quiebra son elementos. O sea, a los que puedo acudir o no. ¿Se entiende esto? Esto porque muchas veces, uno en la calle, en el lenguaje común, hay quien dice, bueno, voy a quebrar porque no puedo pagar. Bueno, a ver, para que alguien quiebre, hace falta que alguien pida la quiebra y que un juez la decrete. Si yo simplemente dejo de pagar y nadie me pide la quiebra, yo no voy a quebrar. Entonces, no es sinónimo quiebra de cesación de pagos. Cesación de pagos es el problema. Decreto de quiebra es una decisión judicial que consolida y comienza un camino para ver qué hacer con ese estado. ¿Está claro eso? Por eso muchas veces cuando pregunto, bueno, ¿para qué sirve el concurso? Pero es muy común que el alumno me diga, para evitar la quiebra. No, yo no sé si voy a quebrar. El concurso me sirve para tratar de resolver el problema. Yo conozco muchísimas empresas que están en absoluta cesación de pagos y nunca quiebran, porque nadie les pide la quiebra. Pues tiene que haber alguien interesado en pedir la quiebra. ¿Se entiende? Entonces volvemos a cesación de pagos. ¿Cuándo hay cesación de pagos? Hay una tesis amplia, que es la que se entiende como más aplicable, que es la que se entiende que adopta nuestra ley, a pesar de que no lo dice, que dice que hay estado de cesación de pagos cuando un sujeto, una persona, no puede afrontar las obligaciones a su vencimiento en forma generalizada y permanente con medios genuinos. A ver, la definición no se la doy de memoria, ¿no? Pero les nombré los caracteres. La característica es no puede afrontar obligaciones a su vencimiento. O sea, se vencen las obligaciones, los pagos que debo hacer y no puedo pagar. Imposibilidad. No es no quiero pagar, no puedo. Debe ser generalizado, ¿qué quiere decir? Un mero incumplimiento no es cesación de pagos. La cesación de pagos se da cuando no cumplo con el conjunto de mis obligaciones, no con uno, y pago a los demás. Además no se ven que es la imposibilidad. Si yo no puedo pagar y justo el día del vencimiento consigo que un amigo venga y pague por mí, yo sigo estando en cesación de pagos. El tema no es el pago o no, sino la imposibilidad de pagar. Generalizada. Permanente, ¿qué quiere decir permanente? Que no es algo transitorio.
No es reversible, porque justamente en esta materia estamos hablando de revertirla, pero en principio no es transitorio. Y con medios regulares, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo que poder pagar con el giro normal de mi negocio. Si yo para pagar tengo que acudir a vender los bienes, estoy en cesación de pagos. Entonces, si yo para pagar los sueldos tengo que vender las máquinas de la fábrica, aunque a lo mejor no debo nada porque vendo las máquinas y pago los sueldos, ya estoy en cesación de pagos. Es claro que el mes que viene menos voy a poder pagar. ¿Sí? Entonces, una definición de cesación de pagos podría ser un estado de impotencia patrimonial que me impide atender a mis obligaciones a su vencimiento en forma generalizada, permanente y con medios regulares. Entonces, si para pagar recurro a medios irregulares, a la usura, a malvender bienes, bueno, estoy en cesación de pagos aunque pague. ¿Se entendió este concepto de cesación de pagos? A ver, a mí me interesa mucho más que entiendan el concepto que después me repitan de memoria. La idea es que quiero que ustedes se ubiquen en el empresario que no puede pagar. Y no es que no puede pagar, no puede pagar. El caso que recién nos contaba la compañera, que no sé el nombre porque me decía Federico la conexión, que ella me decía, no llegamos al punto de equilibrio. Si no llegan al punto de equilibrio, quiere decir que con lo que venden pagan los costos y con lo que queda no alcanza para cubrir los gastos. O sea que hay gastos que no se pagan. Si eso es permanente y generalizado, están en cesación de pagos en la empresa que ella describe. ¿Sí? Ahora, esta definición es muy linda, pero tiene un problema. No permite o no simplifica el probarla. ¿A qué me refiero? Yo les estoy diciendo a ustedes que para poder iniciar un proceso concursal o una quiebra, yo tengo que estar en cesación de pagos. Pero recién les acabo de escribir una cesación de pagos, que yo cómo hago para demostrar al juez que estoy en cesación de pagos. ¿Se entiende el problema? ¿Yo cómo le demuestro al juez que no puedo pagar? Llevaría mucho tiempo de juicio. Y acá es una solución rápida. Imagínense que no puedo hacer un juicio de 5 años a ver si estoy o no estoy en cesación de pago. Entonces, hay otra parte de la doctrina que acudió a una tesis materialista, que dijo, bueno, esta postura de los que la tesis amplia, que la cesación de pagos es un estado generalizado, permanente, muy linda, pero no sirve en la práctica. Entonces dijo, cesación de pagos es cuando tengo una obligación que se vence y no la pago. O sea, la mora en cumplimiento de una obligación, el no pagar una obligación en su vencimiento, es cesación de pagos. Obviamente no parece tan apropiada, porque yo puedo no pagar porque no quiero, porque creo que no tengo que pagar. Considero que no debo y me quedo considera que sí. Pero la tesis materialista dice, sí, bueno, puede ser, pero lo más fácil es poner un cortapisas claro. Debo, estoy en cesación de pago. No debo, no lo estoy. ¿Para qué? Para resolver rápido. ¿Se entienden estas dos posturas? Unos dicen, si yo simplemente me atraso en cumplir una obligación, estoy en cesación de pagos. Otros dicen, no, para estar en cesación de pagos tiene que haber una imposibilidad de pagar, generalizada, permanente, con medio genuino. Una es más razonable, esta segunda, otra es más práctica. ¿Qué hizo nuestra ley como solución? Acudió a la primera, la generalizada, la que dice, bueno, teoría amplia, la cesación de pagos es todo esto, es la imposibilidad de pagar a su vencimiento, forma general, permanente. Pero ¿cómo lo simplificó? Con los hechos reveladores.